Hoy les traigo esta idea para hacer pulseras para parejas con imanes y también con piedras luminosas. Además les tengo un regalo que más adelante les voy a decir cuál es. Mi nombre es Ana, me encanta tenerte por estos lados y antes de empezar quiero invitarte a que te suscribas al canal y actives la campanita. No siendo más, empecemos. Voy a usar hilo chino de 0.8 milímetros y para la base de la pulsera voy a tomar dos hebras de 50 centímetros cada una. Ahora las voy a unir y las voy a doblar por el centro y lo primero que voy a hacer es a quemar y afilar las 4 puntas de los hilos. Para esta pulsera voy a usar estos imanes que entre los dos forman un corazón. Normalmente ellos vienen de un solo color. Yo lo que hice fue que cogí una parte de cada color, las uní entre sí verificando que empate bien y las voy a usar para realizar las pulseras. Tomo las dos hebras de hilo y con el corazón completo sin desarmar voy a pasar las dos hebras de hilo a través de la argolla en color rosado. Voy a llevar todo esto hasta el centro de los hilos y aquí voy a realizar un nudo sencillo el cual voy a apretar muy bien. Ahora voy a realizar lo mismo con la otra parte del corazón usando las hebras de hilo pero en color negro. Las medidas serían las mismas, 50 centímetros para cada hilo. Esto lo hago antes de iniciar el tejido de ambas pulseras para que los imanes ya me queden bien ubicados desde este momento. Ahora teniéndolos ya listos, voy a tomar el hilo rosado con el imán donde va a ir ubicado y esto lo voy a fijar a una superficie plana. Tomo estos hilos y por ellos voy a insertar este corazón luminoso, es decir, es una pieza que después de recibir luz va a alumbrar en la oscuridad, y ahora esta letra que es de acrílico. Y nuevamente voy a fijar los hilos. Tomo una hebra de hilo de 60 centímetros y la paso por debajo de los hilos que ya tengo fijos. La llevo hasta el centro. Para iniciar el tejido, inicio por el lado derecho. Paso la hebra de hilo de la derecha por encima de los hilos del centro. El de la izquierda lo paso por encima de este y lo voy a sacar por debajo de la intersección de los hilos donde se forma esta especie de cruz. Saco por este bucle, halo y aprieto. Ahora tomo el hilo de la izquierda y lo paso por encima de los hilos del centro. El de la derecha lo paso por encima de este y lo saco a su vez por debajo de la intersección de los hilos. Lo saco por este bucle, halo y aprieto. Aquí me queda formado un nudo plano completo. Uno la piedra de corazón a lo que ya llevo tejido y nuevamente voy a tomar la hebra de hilo de la derecha y la voy a pasar por encima de los hilos del centro bordeando la piedra de corazón. El de la izquierda lo paso por encima de este y lo voy a sacar nuevamente a su vez por la intersección de todos los hilos. Saco por este bucle, halo y aprieto. Aquí voy a organizar los hilos que me queden bien alrededor de la cuenta que acabo de tejer. Cuando ya vea que me haya quedado bien, voy a tomar el de la izquierda y lo voy a pasar por encima de los hilos del centro. El de la derecha lo paso por encima de este y lo saco a su vez por debajo de todos los hilos. Saco por este bucle, halo y aprieto. Ahora voy a incorporar la letra, en este caso la letra A, y realizo lo mismo como les expliqué anteriormente. Y voy a continuar realizando este tejido del nudo plano hasta completar el largo total deseado, siempre realizando un nudo hacia la derecha y el otro hacia la izquierda. Y como siempre te quiero invitar a que te unas a mi comunidad en las redes sociales. En la parte de abajo en la descripción del video te dejo los links para que vayas y te unas. Cuando termine ya el tejido de este lado voy a continuar con el otro. Para este también voy a tomar una hebra de hilo de 60 centímetros que voy a pasar por debajo de los hilos que ya tengo fijos.
y voy a continuar realizando el tejido del nudo plano como les expliqué anteriormente, siempre realizando un lado hacia la derecha y otro hacia la izquierda, y voy a continuar realizando este mismo tejido hasta completar el largo total deseado. Aquí ya terminé de tejer toda la pulsera y la dejé de una medida de 13 centímetros, es una medida opcional, tú la puedes dejar de la medida que tú requieras o que necesites. Y ahora voy a cortar todos los hilos excedentes, voy a quemar y voy a pegar muy bien esas puntas que me quedan. Recuerden que al final del video les tengo un regalo que les voy a hacer y que espero que les guste mucho. Y en uno de los extremos, dejando una medida de más o menos 8 centímetros, voy a tomar un trozo de popote o pitillo ubicándolo de esta manera y voy a tomar el hilo de la derecha y lo voy a empezar a enrollar a través de este, dando alrededor de 3 vueltas completas. Cuando haya terminado voy a tomar el hilo que me queda y lo voy a pasar por el interior de este, luego voy a sacarlo, halo y aprieto, y aquí me quedaría formado un nudo franciscano en esta punta de los hilos que le da un mejor acabado a la pulsera. Y realizo el mismo acabado en el otro extremo de la pulsera. Para cerrarla la voy a tomar y la voy a ubicar así como aquí les estoy mostrando y la voy a fijar a una superficie plana. Tomo una hebra de hilo de más o menos 20 centímetros y la voy a pasar por debajo de donde están todos los hilos. La llevo hasta el centro y el hilo de la derecha lo paso por encima de estos, el de la izquierda lo voy a pasar por debajo de donde están los hilos, saco por el bucle, halo y aprieto. El de la izquierda lo paso por encima de los hilos, el de la derecha por encima de este, saco por debajo de los hilos el bucle, halo y aprieto. Y voy a continuar realizando este mismo tejido hasta completar 3 nudos planos completos. Es el mismo tejido que hemos realizado en el resto de la pulsera. Si aún tienes dudas, en la parte de arriba te comparto un video donde te lo explico paso a paso. Cuando haya terminado, ahora voy a tomar todos los hilos excedentes, los voy a cortar y los voy a pegar sobre el mismo nudo. Y listo, así queda entonces esta linda pulsera. Ahora solo queda hacer la compañera, que por aquí ya también la tengo lista, la hice en color negro, miren cómo queda de bonita. Aquí unidas por este imán y con ese toque especial que le da esa piedrita que alumbra. Hola a todos, bienvenidos a este canal que se llama Fobileg, donde te doy ideas de accesorios y te enseño el paso a paso. Mi nombre es Ana y me encanta tenerte por estos lados. Ya que se acerca San Valentín, hoy te traigo 3 ideas para hacer hilos rojos y acompañarlas de esta tarjeta con la leyenda del hilo rojo, que más adelante te voy a contar cómo la puedes obtener. Y como siempre te invito a que te suscribas a mi canal, actives la campanita y estés súper pendiente, ya que cada semana subo nuevo video. Así que no siendo más, empecemos. Para esta primera idea voy a usar 2 hebras de hilo chino de 50 centímetros cada una y este dije en forma de corazón tipo separador. Voy a tomar una hebra de hilo y la paso a través del dije y llevo el hilo hasta la mitad. Dejando más o menos 2 centímetros desde la mitad del dije, voy a realizar un nudo sencillo y apretarlo muy bien. Voy a repetir el procedimiento que acabo de realizar al otro lado del dije. Cuando ya esté listo, voy a dejar una medida de 15 centímetros desde el centro del corazón hasta uno de los extremos y allí voy a hacer un nudo franciscano.
Tomando un trozo de pitillo o popote y ubicándolo así sobre los hilos, voy a empezar a enrollarlo hacia donde está el dije. Voy a dar alrededor de 5 a 6 vueltas completas. Cuando ya haya dado todas las vueltas completas, voy a tomar el resto de hilo y lo voy a pasar a través del pitillo. Luego lo voy a retirar y voy a ir poco a poco alando el hilo de ambos lados. Ahora solo queda cortar el hilo excedente y quemar y pegar sobre el mismo nudo. Y voy a realizar el mismo nudo al otro extremo de la pulsera, y cuando ya lo tenga listo vamos a realizar el nudo corredizo. Voy a hacer el nudo corredizo con la técnica del nudo plano. Y así quedaría entonces la primera idea de hilo rojo que te traigo el día de hoy. Para esta segunda idea voy a usar 2 hebras de hilo chino de 60 centímetros cada uno y este corazón de acrílico. Tomo las 2 hebras de hilo y voy a quemar y afilar las puntas. Inserto el corazón de acrílico y lo llevo hasta la mitad de los hilos. Ahora voy a realizar un nudo franciscano. Tomo un trozo de pitillo popote y voy a empezar a enrollar el hilo hacia donde está el corazón, dando más o menos 3 vueltas completas. Cuando ya las haya dado, voy a tomar ese hilo y lo voy a pasar por dentro del pitillo y lo voy a ir alando. Luego voy a retirar este y voy a alar de ambos lados para ir apretándolo. Y para continuar con el diseño voy a realizar otro nudo franciscano al otro lado del corazón de acrílico y así sucesivamente voy a continuar realizando hasta completar 6 nudos franciscanos, 3 a cada lado. Cuando ya haya terminado todos los nudos voy a dejar 15 centímetros desde el centro del corazón acrílico hasta el exterior de la pulsera y allí voy a realizar un nudo franciscano para darle un mejor acabado. Este mismo procedimiento lo repito al otro lado. Y para cerrar la pulsera voy a realizar el mismo nudo corredizo que te expliqué con el primer diseño y la primera idea del día de hoy. Y así quedaría esta segunda idea de hilo rojo. Para esta tercera idea voy a usar 2 hebras de hilo chino de 60 centímetros cada una, este dije de infinito, este que yo estoy usando es de acero, y 2 balines de 3 milímetros cada uno, también de acero. Quemo y afilo todas las puntas de los hilos. Tomo una hebra de hilo y la doblo por la mitad y voy a pasar ambas puntas de abajo hacia arriba por la argolla del dije infinito. Luego voy a sacar los hilos nuevamente por el bucle que se forma, halo y aprieto. Repito este mismo procedimiento al otro lado del dije. Y ahora voy a hacer en cada lado del dije 3 nudos serpiente. Aquí te explico el paso a paso. Ubicando la pulsera de esta manera voy a tomar el hilo que sale en la parte de abajo y lo llevo por detrás del otro hilo formando esta especie de aro o de argolla. Así quedaría entonces ubicado el aro y los 2 hilos. Voy a pasar mi dedo por debajo del hilo que forma el aro. Voy a tomar
este otro hilo y lo voy a sacar por debajo y luego esa punta la paso de arriba hacia abajo a través del aro que se forma. Y poco a poco voy a ir alando ambos hilos para ir apretando el nudo y ubicándolo también donde quiero que este quede. Si aún no lo tienes claro, aquí te lo explico nuevamente. Paso esta hebra de hilo por detrás del otro hilo formando esta especie de aro o de argolla. Organizo bien los hilos. Voy a pasar mi dedo índice por debajo del hilo que forma el aro y voy a tomar este otro hilo y a sacarlo por debajo y luego voy a tomar la punta de este mismo hilo y la paso de arriba hacia abajo a través de este aro que se forma. Ahora voy a empezar a alar ambos hilos para ir apretando y ubicando el nudo donde quiero que quede. Y voy a realizar 3 nudos serpiente a cada lado del dije infinito. Y así quedaría entonces. Cuando estén listos los nudos, a cada lado voy a insertar un balín. Fijo la pulsera a una superficie plana y tomo una hebra de hilo de 50 centímetros, la paso por debajo de los hilos de la pulsera y la llevo hasta el centro. Y voy a realizar un tejido de nudo plano. Tomo el hilo de la derecha y lo paso por encima de los hilos del centro formando esta especie de D. Tomo el hilo de la izquierda y lo paso por encima de este hilo y a su vez lo paso por debajo de los hilos donde se forma esta especie de cruz. Saco por el bucle que se forma, halo y aprieto. Y realizo lo mismo con el hilo de la izquierda, lo paso por encima de los hilos del centro y el hilo de la derecha lo paso por encima de este y lo saco por debajo de donde se forma esta cruz. Saco por el bucle, halo y aprieto. Y así me quedaría formado un nudo plano completo. Ahora voy a continuar realizando este mismo tejido hasta obtener el largo total de la pulsera en cada uno de los lados. Desde el centro del dije hasta donde finaliza el tejido hay 6.5 centímetros. Esta misma medida la voy a dejar hacia el otro lado de la pulsera. Y cuando ya haya finalizado el tejido en ambos lados, voy a cortar los hilos excedentes, a quemar y a pegar. Y para cada extremo voy a realizar un nudo franciscano, así como se los enseñé con la primer pulsera que hicimos, al igual que el nudo corredizo. Y así quedaría entonces esta tercera idea de pulsera de hilo rojo. Hola, hola, hoy te traigo esta pulsera que es una idea perfecta para regalar en San Valentín o si tienes un emprendimiento de accesorios para vender y generar un ingreso extra. Además te voy a dar un regalo adicional, más adelante te digo cuál es. Voy a usar hilo chino de 0.8 milímetros, una hebra de 45 centímetros y en uno de los extremos la voy a quemar y a afilar. Y por allí voy a insertar una mostacilla checa o Shakira calibrada número 8. Corto el hilo excedente, quemo y pego. Dejando una medida de más o menos 7 centímetros la voy a fijar a mi mesa de trabajo o a mi tabla con gancho. Para este diseño voy a usar letras y un corazón de acrílico y también mostacillas checas o Shakiras calibradas número 8 en 2 colores. Tomo este extremo del hilo para quemar y afilar y por allí voy a empezar a insertar todas las cuentas. Voy a pasar inicialmente por el hilo 12 mostacillas intercalando los 2 colores, seguidas de la primera letra en el centro del corazón y finalizo con la siguiente letra de acrílico. Y finalmente 12 mostacillas más, fijo este hilo y voy a tomar una hebra de hilo de 110 centímetros con la cual voy a llevarla en el centro para iniciar el tejido. Voy a pasarla por debajo del hilo del centro
ubicándola como ustedes ven aquí, y voy a tomar el hilo de la derecha y pasarlo por encima del hilo del centro. El hilo de la izquierda lo voy a pasar por encima de este y a su vez lo voy a sacar por debajo de la unión de los hilos donde se forma esta cruz. Saco por esta orejita que se forma, voy a alar y a apretarlo muy bien. Ahora voy a tomar el hilo de la izquierda y lo voy a pasar por encima del hilo del centro. El de la derecha lo voy a pasar por encima de este y lo voy a sacar a su vez por debajo de la intersección de los hilos donde está esta cruz. Lo saco por esta orejita, voy a alar y apretar muy bien. Voy a incorporar la primer mostacilla, que es la de color blanco, y voy a realizar el mismo tejido que les expliqué anteriormente, iniciando por el lado derecho y continuando por el lado izquierdo. Y así va a quedar formado un nudo plano completo. Ahora incorporo la siguiente mostacilla en color negro y como puedes ver voy a continuar realizando siempre el mismo tejido. El total de largo para toda la parte que va tejida en la pulsera la voy a dejar de más o menos 13 centímetros, pero tú la puedes ajustar a la medida que tú requieras. Y aquí voy a incorporar la primera letra y como puedes ver voy a realizar exactamente el mismo tejido realizándolo alrededor de la letra. Y continúo así hasta completar todo el largo total de la pulsera y finalizando con la última mostacilla para terminar esta parte del tejido. Y listo. Corto los hilos excedentes, quemo muy bien y pego y listo. Ahora voy a realizar el mismo acabado en el otro lado y para cerrarla voy a usar la técnica del nudo plano, que es el mismo que acabé de explicarles. Y como te prometí al principio del video, te tengo un regalo y es una tarjeta con la que vas a poder acompañar esta y otras de tus creaciones. Por estos lados. Hoy te traigo esta idea de pulseras para compartir, fáciles y rápidas de hacer, que quedan además muy bonitas. Pero antes recuerda suscribirte al canal, activar la campanita y por supuesto darle un like al video. Ahora sí, no siendo más, empecemos. Voy a usar hilo chino de 0.8 milímetros, 50 centímetros, pero tú puedes usar el hilo de tu preferencia. También voy a usar letras y este corazón acrílico y por supuesto mostacilla checa, esta es número 8, pero si tú vas a usar un hilo de mayor grosor, lo ideal es que uses por ahí un número 6 en mostacillas. Voy a tomar uno de los extremos del hilo y también un trozo de pitillo o popote de más o menos 2 centímetros. Voy a ubicar el hilo encima de este, dejando la parte más larga del hilo a mi lado derecha y la parte más corta al lado izquierdo. La parte más corta más o menos unos 3 centímetros. Voy a empezar a enrollarlo hacia mi lado izquierdo, dando alrededor de unas 5 vueltas completas. Cuando haya terminado voy a girarlo con ayuda de los dedos, pero nunca lo voy a soltar del todo para que no se vaya a deshacer. Voy a tomar la parte más larga del hilo y la voy a pasar por el interior de este pitillo. Sujeto nuevamente esta parte, termino de sacar todo el hilo. Y ahora lo que voy a hacer es tratar de sacar ya el pitillo. Voy a hacerlo de esta manera muy despacio, ir sacándolo. Ir alando el hilo hasta sacar completamente todo el trozo del pitillo.
Voy a alar entonces ambos hilos para apretar muy bien este nudo franciscano. Cuando ya esté bien apretado, voy a cortar el hilo excedente, que es el hilo más corto, voy a quemar y voy a pegar. Deben de tener cuidado de cortar el hilo que es. Ahora me voy al otro extremo del hilo, voy a quemar y a afilar esta punta y por aquí voy a pasar 2 mostacillas checas, las cuales voy a unir al nudo franciscano que ya tengo listo. Dejando una medida de más o menos 7 centímetros, voy a realizar un nudo sencillo y voy a apretarlo muy bien. Y ahora ya está listo para empezar a pasar todas las cuentas, que serían las mostacillas checas, hasta llegar o completar más o menos la mitad de la pulsera. Cuando lleve más o menos 6.5 centímetros, aquí voy a pasar entonces primero la inicial, seguida del corazón de acrílico y listo. Simplemente es terminar de completar el otro lado con las mostacillas. Ahora voy a realizar un nudo sencillo, voy a apretarlo muy bien. Y solo queda entonces realizar el mismo acabado en el otro extremo del hilo. Voy a pasar 2 mostacillas y voy a dejar una medida de 7 centímetros también para realizar un nudo franciscano. El procedimiento es el mismo, lo que cambia es la ubicación de la pulsera. Como pueden ver, aquí prácticamente la pulsera está ubicada a mi lado izquierdo y en mi lado derecho tengo la otra parte del hilo, que es el hilo ya que me va quedando. Y listo, acá simplemente voy ya a ir apretando poco a poco, respetando la medida. Corto los hilos excedentes, quemo y pego. Y para cerrar la pulsera voy a usar la técnica del nudo barril o franciscano, tomando una hebra de hilo de 20 centímetros, doblo una de sus puntas formando esta argollita y la ubico de esta manera. La parte más larga del hilo la voy a empezar a enrollar hacia mi lado izquierdo, dando alrededor de 6 vueltas completas. Arriba te comparto un video donde te enseño esta técnica muy detallada paso a paso. Paso este hilo por la argollita que se forma y voy a alar el lado derecho e izquierdo simultáneamente. Voy a apretarlo muy bien, corto los hilos excedentes, quemo y pego. Y listo. Miren cómo queda de linda la pulsera, súper fácil de hacer, es muy rápida también para uno hacer y es un regalo perfecto si están buscando algún detalle para dar, queda muy bonito y van a quedar súper bien. Igualmente si tienen un emprendimiento de accesorios también es una excelente idea. Pulseras de yin y yang. Esta es la idea que hoy les quiero compartir y que se usan mucho para regalar entre parejas porque simbolizan 2 energías opuestas que se complementan entre sí. Una excelente idea para regalar o si tienes un emprendimiento de accesorios para vender complementándola con esta tarjeta que sí, se las voy a regalar. Más adelante les digo cómo la pueden obtener. Y no siendo más, empecemos. Voy a usar hilo chino de 0.8 milímetros en color negro y en color blanco. Para iniciar voy a usar 2 hebras de hilo de 50 centímetros cada una en color negro y en uno de los extremos voy a realizar un nudo franciscano. Tomo un trozo de pitillo o popote y lo ubico de esta manera y empiezo a enrollar el hilo hacia mi izquierda dando aproximadamente de 3 a 4 vueltas completas. Cuando ya haya realizado todas las vueltas completas voy a tomar el hilo y lo voy a pasar por el interior del pitillo y lo voy a ir alando poco a poco. Luego voy a tomar el trozo de pitillo y lo voy a sacar. Y ahora lo que voy a hacer es alar de ambos lados para que vaya quedando ya el nudo. Corto el hilo excedente, quemo y pego sobre el mismo nudo. Dejando aproximadamente una medida de 8 centímetros, voy a tomar el hilo y lo voy a fijar a una superficie plana.
Ahora voy a tomar el hilo y en el extremo voy a quemar y afilar las puntas para insertar esta figura de fimo que es de Yin y Yang, que es con la que voy a realizar la pulsera. Y luego voy a tomar el hilo que me queda acá central y lo voy a fijar para iniciar el tejido. Tomo 2 hebras de hilo de 70 centímetros cada una en color negro y la otra en color blanco. Para ubicar los hilos e iniciar a tejer voy a realizar lo siguiente. Tomo el hilo de color negro y doblo uno de los extremos y lo paso por debajo de los hilos del centro. Es importante tener en cuenta que la parte más corta del hilo debe quedar hacia donde lo tengo fijo con la cinta de enmascarar. Ahora voy a tomar el hilo de color blanco y también voy a doblar uno de los extremos formando como esta especie de buclecito que ustedes ven acá, el cual voy a pasar por debajo del bucle que formé con el hilo negro y por encima de los hilos del centro. Quedaría así más o menos. Ahora voy a tomar estos hilos de color negro y los voy a pasar a través del bucle que se formó con el hilo de color blanco. Y los voy a sacar por allí. Aquí ustedes pueden apreciarlo mucho mejor. Es importante tener en cuenta que los hilos más cortos deben de quedar hacia la parte de arriba, es decir, hacia donde ustedes ven la cinta con la que tengo fijo los hilos. Y si ustedes como yo quieren dejar aún más cortos los hilos, simplemente es con mucho cuidado irlos acomodando. Aquí yo les voy mostrando cómo lo pueden hacer. Esta parte es opcional. Aquí ya los dejé un poco más corto, ahora simplemente lo voy a unir nuevamente a donde lo tengo fijo, donde está la cinta, y los voy a alar para apretar muy bien este nudo. Existen también otras formas para uno iniciar el tejido cuando va a usar 2 tonos de hilo. Sin embargo, yo quise mostrarles esta forma porque es importante también conocer diferentes técnicas. Teniendo listo ya este primer nudo, voy a continuar el tejido hacia el lado derecho. Tomo el hilo blanco que tengo a la derecha y lo paso por encima de los hilos del centro. Luego tomo el hilo de color negro, lo paso por encima de este y a su vez este hilo, aquí tengo la punta, la paso por debajo de la intersección de los hilos donde se forma esta especie de cruz. Lo saco por el bucle, halo y voy a ir apretando poco a poco. Realizo lo mismo hacia la izquierda. Nuevamente voy a tomar el hilo blanco, pasarlo por encima de los hilos del centro, el hilo negro lo paso por encima de este y a su vez los paso por debajo de la intersección de los hilos donde se forma esta especie de cruz. Lo saco por el bucle, halo y así lo voy apretando. Y así va quedando entonces. Voy a continuar realizando el tejido, uno hacia la derecha, uno hacia la izquierda, hasta obtener el largo total deseado. Si por algún motivo o alguna situación debes de parar el trabajo, esta montañita de color negro que se forma aquí, que es este hilo negro, es la que te va a indicar hacia qué lado debes de iniciar nuevamente a tejer. Es decir, aquí está al lado derecho, lo cual indica de que debo de continuar el tejido hacia la derecha. Aquí ya tengo entonces el tejido completo de la primera parte. Ahora voy a unir la figura de fimo de Yin y Yang a lo que llevo tejido y aquí pueden ver que desde que inicié hasta el centro de la figura hay 6.5 centímetros, que es la medida que voy a dejar también hacia el otro lado. Recuerden que las medidas que yo les doy son opcionales. Aquí voy a continuar realizando el tejido normal que he venido haciendo hasta ahora, simplemente que lo voy a hacer a través de la figura para que ella quede incorporada también en el tejido. La medida de la pulsera entre la parte que está tejida y la figura de fimo son de 13 centímetros. Aquí ustedes lo pueden ver mucho mejor. Una de las características que tienen estas pulseras que son de 2 hilos es que ustedes aquí aprecian el hilo central de color blanco.
y en los exteriores el hilo negro. Si yo volteo la pulsera la voy a ver que el hilo negro va a estar en el centro y en los bordes el hilo blanco. Ustedes la pueden usar en la forma que ustedes quieran, pueden dejarla así o simplemente usarla en el otro lado. Ahora voy a cortar los hilos excedentes a quemar y a pegar sobre la misma parte de la pulsera que llevo tejida. Ustedes recuerdan cuando inicié la pulsera que yo les dije que los hilos más cortos debían de quedar hacia donde estaba la cinta. Es porque son los hilos que voy a cortar en este momento y por eso la idea era que quedaran más cortos. Y ahora en este extremo de la pulsera voy a realizar un nudo franciscano exactamente igual de como se los expliqué al inicio del video. Para cerrar la pulsera voy a realizar el nudo corredizo con la técnica del nudo plano. Y listo, así quedaría entonces ya la pulsera que les traje el día de hoy. Aquí puedes apreciar cómo quedarían los dos tejidos intercalados, aquí los colores quedan súper bonitas. Como te había prometido, te voy a regalar la tarjeta. Es muy fácil, simplemente en la parte de abajo en la cajita de información te voy a dejar un link donde solo debes de ingresar y puedes descargar la tarjeta. Como siempre, los quiero invitar a que se suscriban al canal y que activen la campanita para que así cada vez que suba un nuevo video puedan recibir la notificación. Y por supuesto darle un like a este video. Gracias por ver, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.